Muy buenos días, querida familia, querida iglesia. Un privilegio para los hijos de Dios podernos congregar aún todavía por estos medios virtuales, pero dispuestos para poder adorar a nuestro Dios, para poder recibir también su palabra. Así es que para mí este es un privilegio de poder traer en esta mañana la reflexión de la palabra del Señor. También haciendo énfasis que este mes, pues en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano, celebra el mes de la Biblia, así es que es una buena oportunidad para que podamos también nosotros poder dar el lugar que se merece a la palabra de Dios, y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Así es que me gustaría que tengamos una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, tanto me ayude a mí a transmitir esta verdad y a ustedes también a poder tener atención para retenerla. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que nos das de poder edificarnos en tu palabra, de poder, Señor, disponer nuestro tiempo para poder meditar en ella. Padre, ven con tu presencia y te ruego, Señor, que allí donde están las personas que escuchan, Señor, este mensaje puedan retener tu palabra, Señor, y puedan ser edificados a través de ella. Que tu palabra venga, Señor, en este momento y traiga vida a nuestros corazones. Padre, gracias, Señor. Te alabo y te adoro, Señor. Usa mi vida, usa mis palabras, mi boca para transmitir tu verdad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos, que podamos en esta mañana entonces meditar en esta palabra. Les voy a invitar que vayan conmigo a la Biblia y podamos leer este verso que está en el libro de Hebreos, el capítulo 4, los versos 12 y 13. ¿Sí? Bien, la palabra del Señor dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Nos dice que si ustedes pueden mirar el texto un poquito de cerca, dice que la Biblia es una espada y al mismo tiempo da la idea de un bisturí en una sala de operaciones, porque está hablando que corta, que penetra, ¿no? Y hablando de bisturí, de operaciones, es increíble, ¿verdad?, cómo la ciencia ha avanzado tanto en estos últimos tiempos, que con un escáner, con una máquina de tomografías, pueden ver hasta las lesiones más mínimas que hay dentro de nuestro organismo, ¿no? Y los médicos, pues, cogiendo un pequeño bisturí, pueden hacer operaciones asombrosas, ¿no? Remover tumores, hacer operaciones en el corazón, hacer bypass, trasplantes, cosas extraordinarias. La ciencia ha avanzado mucho, ¿no? Y si yo miro ese paralelo en la Biblia, yo voy a encontrar que el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos en la Biblia nos dice que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo diría es como el bisturí divino, que puede partir, dice, el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios no es cualquier libro, ¿no? Porque muchos dicen, pues la Biblia, ¿no? Lo han escrito, es un libro más. Pero si miramos esta palabra, nos damos cuenta que no es así, ¿no? De ahí que cualquier pueblo, cualquier familia, cualquier persona que menosprecia la palabra de Dios, yo diría que está camino a una destrucción moral, espiritual, a un fracaso, ¿no? Y eso lo podemos ver en la historia de la humanidad. Podemos ver, ¿no?, las naciones que agarraron la palabra de Dios como norma de vida, fueron naciones que prosperaron tremendamente. Pero por el contrario también, ¿no?, si el pueblo y la iglesia o la persona
que considera la palabra de Dios como algo vital en su vida, que lo considera como algo importante en su vida, vamos a ver que son bendecidos, son personas que realmente llegan a disfrutar de plenitud de vida. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la vida de Dios se transmite a través de su palabra, ¿no? Por eso es que la palabra de Dios es capaz de dar vida, de transformar aún los corazones más duros, ¿no? Dice la Biblia que esta palabra te puede hacer sabio para la vida, que tú puedas realmente disfrutar de la vida en esta tierra y no solo eso, sino puedas trascender hacia la eternidad con Dios. Entonces diríamos que esta es una palabra transformadora, ¿no? Pero necesitamos, familia, necesitamos volver a confiar en el poder de la palabra de Dios, en ese poder invencible que tiene la palabra de Dios. El texto de Hebreos que acabamos de leer, yo diría que es uno de los textos más contundentes sobre el poder de la palabra de Dios. Y si lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas características por qué realmente es una palabra que transforma, ¿no? Hay alguna versión, la versión internacional comienza con esta expresión, dice, ciertamente la palabra de Dios. La versión Reina Valera dice, ¿por qué? ¿No? Comienza el texto así. Y bueno, hay razones por qué están escritas así, ¿no? ¿Qué indica esta declaración? Cuando dice porque, nos está indicando que es la conclusión de un argumento que viene diciendo atrás, ¿no? Y para eso tendríamos que ir al capítulo 3 del mismo libro de Hebreos y vamos a darnos cuenta que a partir del versículo 16 en adelante hasta el capítulo 4, verso 11, está haciendo referencia a la conducta obstinada del pueblo de Israel, porque dice que se rebelaron contra Dios en el desierto, ¿no? Más adelante vamos a mencionar un poco más de esto, pero lo que quiero llevarles es que cuando comienza el verso diciendo porque, está diciéndonos que hay algo que está pasando aquí, pero que ahora viene como un resumen, viene una contundencia de lo que el autor nos quiere decir. Entonces añade y dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Y hay otras características. Vamos a detenernos un poquito en esto, que la palabra de Dios es viva. Eso quiere decir, gente, que nadie le da vida a la palabra. Ella es viva en sí mismo y por consecuencia puede traer vida, trae vida, ¿no? Si miramos un poco más a Jesús, encontramos que Jesús es el verbo, es la palabra. Dice en Juan capítulo 1 que este mundo fue creado por la palabra y el verbo hecho carne, que a través de él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces, Jesús mismo dice de sí que él es la fuente de vida, esa fuente de donde nace la vida, ¿no? Y en una ocasión, ¿recuerdan ustedes cuando había mucha gente siguiendo a Jesús y por el mensaje que él traía, esta gente comenzó a desanimarse y comenzaron a irse, a abandonarlo? Y veo a Jesús en esta escena cuando él se vuelve a los 12 discípulos que lo seguían y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? ¿No? Bueno, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro, ¿no? Da esta respuesta que ha sido muy trascendente y lo recordamos siempre. Él dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Quiero que detenga su pensamiento en esto, palabras de vida. En otro momento Jesús volvió a preguntar también a sus discípulos y dice, ¿ustedes quién creen que soy? ¿No? ¿Recuerdan? Y Pedro, pues, inspirado por Dios, contesta y dice, tú eres el Hijo del Dios
viviente. Nótese esta expresión de vida, ¿no? Jesús afirmó de sí mismo y dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo. Note, fuente de vida, el que da vida eterna, el verbo que es la palabra. Y él dice: yo soy el verbo, ¿no?, que da vida. Entonces estamos hablando de que Él es la palabra que da vida. Entonces Jesús hablando, ¿no?, en otro momento dice que mis palabras son espíritu y son vida. Hay muchos otros textos, solo quise recoger algunos para darnos esta idea de lo que la palabra es viva. Entonces encontramos que no son palabras muertas. Tal vez en algunas versiones encontramos algunas palabras que han caído en desuso y que se han modernizado porque el idioma y la lengua es así. Pero eso no quiere decir que la Biblia sea palabra muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, por el contrario, usa esta palabra para revivirnos, para regenerarnos. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos. Pero cuando la palabra de Dios llegó a nosotros y tocó nuestra alma y tocó nuestro espíritu, nos dio vida y nos hizo vivir de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo a través de la palabra, ¿no? Me encantó escuchar esta ilustración que en una ocasión le dijeron a Martín Lutero, en su época obviamente: Lutero, ¿cómo has hecho posible la transformación de Alemania? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste en tan poco tiempo? Esto es asombroso. Y dice que Martín Lutero, sonriendo, le dice: pero si no fui yo. Yo estaba ahí en un café tomando un café, una cerveza, qué sé yo, con el amigo que andaba con él, Felipe Malenton. Dice: yo no hice nada. Todo lo hizo la palabra. Es increíble, la palabra de Dios lo hizo todo, dice él, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Dice: nosotros tradujimos la palabra y lo repartimos. Pero que hay algo asombroso también que llama la atención, ¿no? Y recuerden que en ese tiempo, pues la mayoría de la población era analfabeta. Por más que hubo la Biblia, estaba distribuida, pero si no lo sabían leer tampoco hubiese sido posible. Y aquí quiero rescatar el valor de la predicación de la palabra. Lo importante, hermanos, que es que podamos seguir transmitiendo el mensaje a las personas, ¿sí? Y solamente así va a ser posible que el reino de Dios siga avanzando. Entonces, la palabra siempre va a surtir ese efecto, no solo necesitamos transmitirla, ¿no? En primera de Pedro 1:23 dice: ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de semilla incorruptible, mediante la palabra que vive y permanece. La hierba se seca, dice, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es maravilloso. Cuando habla aquí de simiente corruptible, incorruptible, está refiriéndose a que la palabra de Dios es una semilla. Recuerdan ustedes esta parábola del sembrador, ¿verdad? Toda semilla contiene vida en sí mismo. Yo recuerdo un día que sembré perejil. Yo tengo mi pequeño huerto, ¿no? Mi pequeño huerto. Y nunca lo vi salir. Entonces yo le digo a la señora que vende las plantas, le digo: ¿por qué a mí no me germina, no crece el perejil? Y ella me dice: no, señora, solo échale agua y usted verá, porque la semilla está allí en la tierra. Y efectivamente, ¿no? Solamente era de echarle un poco más y más de agua hasta humedecer. Y de repente comencé a tener un montón de perejil. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda semilla, por más que esté guardada y esté tapada, pero apenas se siembra, apenas es sembrada, esa semilla va a germinar, va a dar fruto, ¿no? Asimismo, la palabra, una vez que ha sido predicada, hermanos, produce vida en aquel que lo oye y lo recibe. ¿Por qué? Porque la palabra lleva poder en sí misma.
¿Qué dice Santiago? Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, dice, por su propia voluntad, mire ustedes, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros mejores frutos de su creación. Nos hizo nacer por medio de ¿qué? Dice, por medio de su palabra, la palabra de verdad. Entonces, nadie puede dar vida a la palabra. La palabra es la que nos da vida. Ningún predicador, por más elocuente sea, no puede dar vida a la palabra. Ella es la que nos salva, ella es la que nos da vida. Dice la Biblia que le agradó a Dios salvar al mundo por su palabra. Y no hay, me quedé sorprendida, lo he leído tantas veces el Salmo 119 en la Biblia, que a propósito tiene 176 versos, pero casi todo este salmo, estos 176 versículos, son como una exclamación del salmista, y todo está aludido a la palabra. Es tremendo. Tiene no sé cuántas veces hace referencia a la palabra, a los estatutos, a los mandamientos. Y mire lo que dice, ¿no? Yo veo aquí al salmista como una persona que tiene el corazón abatido, ¿no? Que está pasando por tal vez alguna crisis espiritual, emocional, pero percibo esa sensación. Pero a la vez es una persona que está sedienta de Dios, está anhelando de Dios, necesita de Dios. Y él, por ejemplo, en el versículo 37 dice, aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. La otra versión dice, vivifícame con tu palabra. El verso 50 también dice, este es mi esperanza, este es mi consuelo, que en medio del dolor tu palabra me ha dado vida, ¿no? Y más adelante el verso 74 dice, he puesto mi esperanza en tu palabra. Y ustedes pueden seguir leyendo y mirar todo este capítulo. El salmista está completamente convencido que lo único que puede darle vida y esperanza es la palabra de Dios. Y por eso él exclama y dice, oh Dios, vivifícame, dame vida con tu palabra, vuélveme a motivar, a levantar. Queridos hermanos, es esta palabra maravillosa. Yo leía una historia de unos soldados que estaban en medio de una guerra y estaban completamente rodeados y tan temerosos porque la muerte era inminente, y ellos colgaron sus armas para dejarse simplemente abatir, ¿no? De repente uno de ellos sacó un Nuevo Testamento y lo comenzó a leer, y lo pasó así por todos comenzaron a leer, y cuando habían leído bastante de esta palabra, de uno en uno recogieron sus armas y ellos recibieron otra vez la fuerza, la valentía para seguir adelante, ¿no? Entonces, la palabra del Señor es lo único que puede darnos fuerzas para seguir luchando en esta vida también, hermanos. Pablo dice a Timoteo, ¿no? Le dice que desde tu niñez has aprendido la escritura, la palabra que puede hacerte sabio para la vida, para la salvación, ¿no? Romanos dice que la fe es por el oír de la palabra, ¿no? Y en otra parte, el Salmo 19, verso 7, dice que la palabra convierte al alma, tiene poder de dar vida. ¿Entiende esto? Que la palabra es la que nos convierte. Ella tiene poder para darnos vida. Y en mismo Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, Pablo dice esta expresión que siempre lo repetimos, ¿no? Pero a veces no nos detenemos a entender la profundidad, ¿no? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Inspirada. En el original, en el griego, que es donde se traduce la palabra, es theopneustos, Dios, y este neustos significa exhalar.
Los que estudian la Biblia a profundidad, los eruditos, los especialistas, dicen que la traducción más exacta de inspirada sería exhalada por Dios. Exhalada por Dios, inspirada por Dios. Y sabe que esta misma expresión lo encontramos en el Génesis, en el relato de la creación, cuando Dios dice que Él dijo, sea la luz, y fue la luz, que produzca hierba, que produzcan peces en el mar, que hayan peces, todo eso fue hecho por su palabra. Sin embargo, cuando llega al final, al sexto día, dice que toma barro, tierra, polvo y hace al hombre. Era una figura humana. Sin embargo, Dios tuvo que soplar aliento de vida, ¿no? Y aquí está esta palabra, exhaló su aliento sobre esta figura y cobró vida, el aliento de vida. Entonces dice la Biblia que fue un ser viviente, ¿no? Dios exhaló, sopló vida y esta figura de barro pues se hizo un ser humano. Esta misma, entonces cuando Pablo dice que la palabra de Dios es inspirada, está diciendo es exhalada por Dios, ¿no? Es su mismo aliento y por eso, hermanos, por eso es que trae vida. Por eso es que esta palabra es única. Y cuando escribían la Biblia, ¿no? Que eran inspirados por Dios, quiere decir que el aliento de Dios también estaba sobre ellos. Entonces, cuando la gente quiere refutar y decir que la Biblia es cualquier cosa que... No. Aquí está interviniendo Dios mismo y el Espíritu Santo cuidando que se escriba tal cual como Dios quería que fuera, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Que tiene autoridad y poder para dar vida, ¿no? Esto me emociona. Yo veo esta palabra viva, esta palabra que se mueve, que se agita, que tiene comunión. Y todo lo que está en la Biblia, ¿no? Tiene poder de vivificar, ¿no? ¿Por qué? Porque es Dios mismo habitando y hablando, trayendo vida, moviéndose en esa interacción. En Juan capítulo 14, el verso 21 dice, el que tiene mi palabra y los guarda, ese me ama y yo me manifestaré a él. El versículo 23 dice, haremos morada con él, viviremos. ¿Qué les trae este pensamiento a la mente? ¿Qué les dice? Yo aquí veo esa relación de amor, esa interacción de Dios con el ser humano, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Dice, se manifestará a quienes realmente también lo acompañan de fe, porque esto es importante, aceptarla como palabra de Dios, ¿no? Entonces, Dios se describe a sí mismo como un Dios que vive y tiene comunión permanente y para siempre. Esto es maravilloso. Siguiendo la lectura de nuestro texto, también vamos a ver que dice la Biblia, dice la palabra, que es viva, pero también es eficaz. Esta es otra característica, ¿no? Esta palabra eficaz viene de la palabra energes, el original, que quiere decir energía, que está en funcionamiento, que tiene poder, es operativa, que produce efecto, siempre está haciendo algo, ¿no? Ustedes podemos recordar y mirar, por ejemplo, cuando Jesús habla, las cosas suceden. Es como soltar algo y que no se puede ya detener, ¿no? Spurgeon, un predicador de siglos pasados, él dice que la palabra de Dios es como un león enjaulado. Él dice, lo único que yo hago al predicar es abrir la puerta. Tremendo, ¿no? Y Isaías, el capítulo 55, también dice algo al respecto. Dice, así también la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. No volverá vacía, ¿no? Y podemos encontrar otros textos. Por ejemplo, en Juan capítulo 11 encontramos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Todos conocemos esa historia. Lázaro estaba muerto y ya olía mal, estaba en descomposición. Sin embargo, Jesús suelta la palabra y le dice, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que Lázaro se levantó, volvió a la vida. La palabra es eficaz, está obrando, está trayendo resultados. Y
También encontramos en otro momento a Jesús que va a esta niña que había muerto. Y Jesús le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y dice que al instante ella se levantó, ¿no? Entonces tiene energía para producir resultados, ¿no? Entonces hay mucha gente que a veces no entiende la Biblia y no la lee por eso, porque no la entiende o qué sé yo. Pero yo diría, hay que seguirlo leyendo, porque la palabra es viva y como es eficaz va a traer resultados, ¿no? Solo hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pablo dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejemos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron. No como palabra humana, sino como la que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y esto es, hermanos, que la palabra que recibimos va a seguir actuando en nuestra vida, ¿no? Entonces, no importa, hay personas que solamente la escuchan para criticar, lo escuchan con odio, para encontrar defectos o qué sé yo, pero ¿sabes? También hay innumerables testimonios de muchas personas con estas actitudes que al final de cuentas fueron atrapados por la palabra y se convirtieron y fueron grandes personas de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra, no me faltaría tiempo para mencionar testimonios y tantas experiencias, ¿no? Porque la palabra está actuando. Tú, que ya eres un creyente, podrás dar razón de esto, que la palabra en algún momento te alcanzó y te atrajo hacia Él. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con toda la gente, ¿no? La palabra es eficaz. Yo creo que el episodio más contundente también que podemos encontrar de este poder efectivo de la palabra está en Ezequiel, cuando Dios le muestra un valle de huesos secos, no secos en tal manera. Sin embargo, Dios le dice al profeta que le hable a estos huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y si leemos todo el capítulo 37 de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que dice que se convirtieron en un gran ejército con vida después de haber sido huesos secos. La palabra es eficaz. También yo quiero rápidamente resaltar la otra característica de esta palabra en este texto. Dice que es penetrante, más cortante que espada de dos filos. Dos filos, ¿no? Hay muchos comentarios sobre esto y tratar de explicar. Uno de ellos que me parece más razonable, dicen ellos que cuando se refiere a los dos filos es porque la palabra de Dios sirve para traer juicio y castigo por un lado, pero también para traer consuelo y esperanza y reposo, ¿no? Y si ustedes quieren pueden leer el Salmo 95, ahí hay mucho de esto, ¿no? ¿Qué sucede? El problema es que el ser humano tiene un gran problema. Todos tenemos este problema, que se endurece el corazón. De repente, ya siendo cristiano, pasas por situaciones difíciles o simplemente consciente o inconsciente te alejas un poco de Dios y tu corazón se comienza a endurecer, ¿no? Se endurece el corazón. Entonces, ¿cómo se puede ablandar eso, no? Solo la palabra puede penetrar esa dureza y puede redarguir y nos puede convencer, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que esta palabra penetra a lo más profundo de nuestro ser, allí donde se forman los pensamientos, las ideas, el corazón. Por eso es que la Biblia habla mucho también sobre esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida, dice, ¿no? Entonces la palabra de Dios afecta todo nuestro ser, la parte material, pero también la parte inmaterial, ¿no? Porque dice que puede separar, imagínense ustedes, puede separar lo inseparable, el alma del espíritu. ¿Quién puede hacer esto? Y dice que puede penetrar las partes más escondidas e imposibles de manipular, las coyunturas, los tuétanos, el tuétano que va por dentro del hueso, la parte más escondida de nuestro organismo, la médula. La palabra de Dios hace esta comparación, dice, y muestra y puede mostrarnos lo que hay dentro de nosotros
y lo que realmente somos. Eso no puede hacer ningún libro, ninguna persona, ninguna ciencia, ninguna radiografía, ¿no? La palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar en nuestra mente y en nuestros pensamientos y transformarlos y purificarlos si es que están siendo nocivos, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros somos lo que pensamos. Y cuán importante es que la palabra de Dios pueda trabajar en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, solo la palabra de Dios puede mostrar aquello que está haciendo daño a nuestra vida. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes de ella. Pero cuando vamos a la palabra, cuando recibimos una palabra, cuando la escuchamos, nos vamos a darnos cuenta lo que realmente hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Dice, a mí me impresionó esta expresión cuando dice las intenciones del corazón. Muchas de las veces, hermanos, hemos aprendido a ser muy sutiles, ¿no? A manipular muchas de las cosas, a vivir una vida casi fingida. Pero dice que la palabra es la única que puede descubrir las intenciones de nuestro corazón. Cuando eres amable con alguien, ¿es realmente porque eres amable? ¿O qué es la intención de tu corazón? Cuando haces una cosa y haces otra cosa, ¿cuáles son las intenciones? Esto, hermanos queridos, es lo que la palabra de Dios lo pone de manifiesto, ¿no? Y lo saca a la luz y nos hace consciente. Eso es lo más bonito, nos hace consciente y nos lleva al arrepentimiento. La palabra puede hacerlo, puede darnos un nuevo corazón. En Ezequiel dice Dios, yo les daré un corazón íntegro, pondré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré ese corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que realmente pueda sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de esta palabra. La palabra puede cortar, dividir, discernir, juzgar, mostrar la realidad de la vida. Lo único que tenemos que hacer es someternos a ella en fe. Me encanta Spurgeon, es uno de mis personajes favoritos como predicador, como pastor. Dice él, yo confío tanto que podamos seguir conociendo más y más acerca de su filo, hablando de la palabra. Dice, hasta que nos haya matado por completo en lo concerniente a la vida y al pecado. Y así nos puede dar vida y traernos de regreso a casa. Si tú eres una persona que te has distanciado de Dios, yo oro en esta mañana que la palabra viva pueda hacer un efecto en ti en esta mañana y puedas entender cuán profundo es el amor de Dios sobre tu vida. Finalmente, quiero terminar con esta última característica que lo encontramos en el verso 13 de nuestra lectura, ¿no? Que la palabra de Dios es equivalente a la presencia de Dios. Y para eso tenemos que ir atrás un poquito al capítulo 3, los versos 7, 8 y otros, pero voy a leer esto. Dice, por eso como dice, es un presente. El Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sucedió en la rebelión de aquel día en el desierto, y se hace referencia aquí al Salmo 95, ¿no? Y si tú lees el Salmo 95, el salmista está haciendo referencia a Moisés con el pueblo que sacó de Egipto, y cuando llegaron ellos a Meribá, este pueblo se rebeló contra Dios, ¿no? Y ahí es donde Dios dijo, no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida. Tanto fue la rebelión de esta gente, ¿no? Y el autor de Hebreos vuelve a actualizar el pensamiento y vuelve a decir, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es esta misma palabra, hermanos, es esa misma palabra de allá en el desierto con Moisés, es esa misma palabra con David, el salmista, con Pablo, y hoy dice que el Espíritu Santo dice, no es que dijo, dice en el tiempo presente, ¿no? Esta palabra sigue viva,
permanece y nos advierte que no seamos como aquel pueblo que oyeron a Dios y lo desestimaron. Oyeron su palabra y lo pusieron de lado. Fíjese, hermano, aquí hay una verdad. Dar la espalda a la palabra de Dios es dar la espalda a Dios mismo. ¿Entiende? ¿No? Porque si ustedes notan, y ahora vamos al verso 13 del capítulo 4, está hablando todo lo que hemos hablado adelante, está hablando de la palabra, ¿cierto? Sin embargo, entra al versículo 13 y mire lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No está hablando de la presencia de la palabra. Siga la lectura conmigo. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quién está hablando? De Dios, ¿verdad? Está hablando de Dios. Primero comenzó hablando de la palabra y sin previo aviso es como que introduce y dice, pero vamos a dar cuenta delante de Él. Eso me lleva a pensar a mí, no es que Él ha cambiado el tema, no, por el contrario, el autor está diciendo que la palabra y Dios son lo mismo, y dice que un día vamos a dar cuenta a Dios, y nada escapa de su vista. ¿Por qué? Porque todo está descubierto. Y aquí hay una expresión que me gustaría que lo notemos, dice, desnudas y abiertas. ¿Cómo se entiende esto de abierto? Yo estaba dando vueltas y buscando información y en el original, en el griego, esta palabra abierta significa cuello. No sé por qué, también hay otras palabras para esto, pero el autor tomó esta palabra de cuello y dicen, los que estudian a profundidad, dicen que esta es la idea de dos luchadores que están luchando y de repente el que vence lo tiene, al vencido lo tiene en el piso, ¿no? Y él lo coge del cuello y es como que lo gira y lo pone frente a su cara, ¿no? Lo tiene abierto, cara a cara, donde ya no hay escapatoria. Y esta es la idea, como que Dios llegará un momento en que Él como que nos coge del cuello y nos pone frente a su rostro, cara a cara, donde ya no podremos tener justificación, no podemos tener escapatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estamos confrontados ante Dios. Así es Dios, ¿no? Nos va a poner un día frente a Él. A mí me impresionó esto, ¿no? Cuando dice abierta, frente a frente, como cogido por el cuello, donde ya no puedes hacer nada, estás vencido, ¿no? Este pensamiento también me llevó a pensar cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y dice que ellos intentaron esconderse. ¿Recuerdan ese episodio? Y Dios aparece y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Entonces Adán dice, tuve miedo y me escondí. Pero ¿quién puede esconderse de Dios? Nadie puede esconderse de Dios. Los israelitas salieron de Egipto y no encontraron el reposo de Dios. Esa generación no entró a la tierra prometida. Justamente ¿por qué? Y el verso en la Biblia, el verso 2 del capítulo 4, ustedes lean, dice que no entraron al reposo por su incredulidad, porque desestimaron la palabra de Dios y no se unieron en fe con aquellos que creyeron y prestaron atención, dice, al mensaje, ¿no? Entonces, familia querida, cuidémonos. Y aunque esta promesa, dice también el texto, está aún vigente, hay muchos que pueden quedarse atrás. Nos corresponde en este tiempo tomar la palabra de Dios con toda la seriedad que podamos, porque ella, hermanos, es la que trae vida y es eficaz, es penetrante y es Dios mismo hablando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos, Señor, que tu palabra llegue hasta nosotros. Yo oro, Señor, por las personas que escuchan esto y en el lugar donde estén, que ellos puedan reflexionar en ella y que puedan permitir que tu palabra, Señor, puedas transformar sus corazones, que puedan prestar oído
a tu palabra, Señor, porque es la única que puede salvarnos. Gracias, Padre precioso. Te adoro y te alabo, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos tomarla en serio, no solo como un libro, sino como tu propia voz, como tu propio aliento, trayéndonos vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.